Unidos, con experiencia postdoctoral en la Universidad de Emory, Estados Unidos. Dentro de sus áreas de interés se encuentran el estudio sobre la diversidad de la fauna de abejas, principalmente de México, además del reconocimiento de la variabilidad morfológica y genética de dicho grupo. Ha publicado diversos artículos en revistas de reconocido prestigio internacional e impartido diversas conferencias de difusión y de divulgación. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Departamento de Zoología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Le agradecemos mucho, doctor, que haya aceptado nuestra invitación. Sea bienvenido y le escuchamos. Ok, muchas gracias. Sí se escucha bien todo, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto, ok. Sí, pues gracias por la presentación y gracias por invitarme a compartir aquí algunas de las cosas que he hecho. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo, como mencionaba, ahora que me presentan, pues soy biólogo y soy entomólogo específicamente. O sea, estudio insectos y los insectos que estudio, a los que me he dedicado desde que terminé la carrera de biólogo, pues son las abejas. Y específicamente, pues lo que me interesa es la diversidad de abejas. ¿Cuántas especies hay? Y bueno, pues estamos en México, entonces me interesa la diversidad de las abejas mexicanas. Entonces, pues ese es el título de mi plática. A ver. Ok, entonces, primero que nada, lo que quisiera es pues dar una introducción a lo que son las abejas, para que podamos comprender un poquito más. Bueno, pues creo que lo que suele venir a la mente o cuando se escucha la palabra abeja o cuando se habla de abejas con alguien, pues es esto, ¿no? Las imágenes de los panales de miel, de apicultores y de muchas abejas aglomeradas en una colonia. Bueno, esas abejas son solo una especie de abeja, que es la abeja de la miel, el nombre científico Apis mellifera, y que es una especie que en la actualidad está introducida en casi todo el mundo, pero que es originaria como especie con mucha variabilidad, es originaria de Europa, el oeste asiático y África. Y muchas variedades de esta especie pues, han sido introducidas en casi todo el mundo. Y es la abeja de la miel. Sin embargo, como decía, pues esto es lo que la mayoría de la gente asocia con abeja y nada más. Aquí en esta pantalla lo que podemos ver es una representación pues, de la colonia, del panal con miel, y a una abeja obrera. Yo no sé si se ve mi puntero, pero bueno, yo estoy señalando. Entonces, la abeja obrera, que es la que está sobre la flor y abajo de la flor, y junto a la abeja obrera está el zángano, que es el macho de las abejas de la miel, y junto está una reina, la abeja reina. Entonces, bueno, esto es lo que asociamos con abejas. Y además, pues entre otras cosas, de que producen miel, que viven en colonias súper numerosas, que hay diferencias obrera, reina y demás, es que pican, y que cuando pican, como se puede ver en esta foto dando el piquete, dejan el aguijón enterrado. Y pues todos dicen, bueno, la abeja se va a morir, lo cual es cierto. Entonces, eso es como que en general lo que se piensa de que es una abeja. Sin embargo, como decía, pues esa abeja es solo una especie que ni siquiera es nativa de nuestro país y que pues cuando salimos y la vemos, pues estamos omitiendo un montón de otras especies. Pero bueno, aquí les pongo en este cuadrito nada más para mostrarles la diversidad de especies en ese género de abejas, Apis, al que pertenece la abeja de la miel, que es la que tiene la figura etiquetada como A. Perdón con la resolución de esta figura, no es muy buena, pero estas son, está tomada de un artículo en el que participé hace muchos años. Y bueno, hay 7 especies de abejas del mismo género, de la abeja de la miel. Todas están distribuidas en el Viejo Mundo, o lo que se llama el Viejo Mundo. Ninguna es nativa de nuestra zona. Y bueno, pues eso es lo que todos pensamos que es abeja, pero la verdad es que es una de muchísimas especies, que ahorita mismo les voy a hablar de eso. Entonces, bueno, pues si esa no es, si la idea de abeja de la miel no es representativo de lo que son las abejas, entonces,
¿qué son las abejas? Pues bueno, para empezar son insectos de la clase insecta en las clasificaciones taxonómicas. Dentro de ese grupo de insectos hay muchos órdenes, 29 o algo así. Uno de ellos es el orden Hymenoptera, que es uno de los órdenes mega diversos dentro de los insectos. En ese orden es donde encontramos a las abejas, y que en ese mismo orden encontramos a las avispas y hormigas y algunos otros insectos relacionados evolutivamente. Bueno, entonces, un poquito haciendo un sumario, pues son insectos, como decía, las abejas se engloban dentro del grupo de los insectos, que en este recuadro es un recuadro muy recurrente para las personas que estudiamos insectos, es mostrar que la mayoría de la diversidad de especies conocidas en la actualidad corresponden a este grupo de insectos, alrededor de 1 millón, ¿no? Y las estimaciones pueden ser hasta 30 millones, dependiendo de quién las haga. Bueno, entonces las abejas son insectos, y dentro de los insectos, aquí en esta gráfica de Pyle, tomada de un libro de evolución de insectos de hace unos años, famoso, vemos de toda la diversidad de insectos cuáles son los grupos más diversos. Tenemos 4 grupos megadiversos, que son los coleópteros, los himenópteros, los dípteros y los lepidópteros. Y dentro de los himenópteros, pues es donde encontramos otra vez a las abejas, junto con avispas, hormigas y otros parientes. Y aquí, pues nada más para mostrarles el grupo al que pertenecen otra vez, pues las abejas pertenecen nuevamente a ese orden Hymenoptera. Aquí en esta ilustración podemos ver 2 representantes de abejas, que son esta que tiene el aguijón súper expuesto, que es una especie distinta, la abeja de la miel, hormigas, avispas y otro grupito de himenópteros que no son avispas per se, pero bueno, todos estos están dentro de ese grupo. Entonces, las abejas son insectos del orden Hymenoptera. Y aquí les muestro una filogenia de los insectos como para ubicarlas evolutivamente, dónde están a las abejas. Este es un árbol filogenético de relaciones evolutivas que fue producido ya hace 10 años, pero es uno de los árboles más completos de la filogenia, de las relaciones filogenéticas entre los grupos mayores de insectos, y aún sigue con algunas cosas por ahí que se han cuestionado, pero en general es la filogenia más completa que se ha producido últimamente. Entonces, dentro de los insectos, aquí en este recuadro negro, es donde está el clado de los insectos holometábolos, en el cual están los 4 órdenes más diversos y algunos otros, y estos insectos se caracterizan por tener las etapas discretas de metamorfosis, que es huevo, larva, pupa y adulto. Las abejas pertenecen a esos, tienen todas esas etapas. Y dentro de los holometábolos, en el recuadro rojo, está el clado de los himenópteros, que es el clado o el grupo monofilético hermano de todos los otros holometábolos. Ok, ahora es importante cuando les digo que la abeja que todos asociamos como abeja, que es la abeja de la miel, pues es solo un ejemplo, y es en realidad un ejemplo no muy bueno de lo que son las abejas en varios sentidos. Para definir a las abejas, tenemos que pensar que son avispas que cambiaron evolutivamente su modo de alimentación a explotar recursos que les ofrecían las plantas con flores. Entonces ha sido como que una coevolución desde hace pues millones de años en que las plantas con flores surgieron. Las abejas fueron un grupo de avispas que evolucionó para alimentarse de polen y néctar sobre todo, y bueno, pues las plantas coevolucionaron con eso, utilizando a las abejas como un grupo muy importante para que se polinicen. Entonces, una cosa de las que definen a las abejas es eso, es que son un grupo de himenópteros, un grupo de avispas, en cierto modo, que son exclusivamente, casi exclusivamente, por ahí hay sus excepciones, muy raras, son un grupo de avispas que se alimentan de néctar y polen. Eso lo cumplen las abejas de la miel y todas las otras especies. Sin embargo, como pongo en esta diapositiva, perdón, llena de texto, disculpen, esto no es lo mejor, pero es para explicarles, es que las abejas viven, su modo de vida es, las hembras construyen nidos, pero la mayoría de las veces, las hembras que construyen los nidos lo hacen solitas, lo hacen sin cooperación con otras de su misma especie, que es lo que pasa en el caso de Apis mellifera, que pues viven en colonias donde miles de individuos cooperan para mantener la colonia. Pues en el 95% de los casos aproximadamente de las especies de abejas, esto no se da. Las hembras construyen por sí solas
sus nidos, los aprovisionan y mueren para que estos emerjan en la próxima temporada. Y aquí tenemos un ejemplo, bueno, algunas fotos mostrándoles, pues, abejas solitarias. Cuando decimos abejas solitarias y me estoy refiriendo a la gran mayoría de las especies de abejas, es lo que les contaba, que las abejas hembra hacen ellas solitas sus nidos, encuentran sitios de anidación, los vuelven sus nidos, los aprovisionan y ahí ponen sus huevos. Y estos surgirán en la siguiente etapa del ciclo y volverán a hacer todo eso. Entonces, por ahí del 95% en números redondos de especies hacen esto. Muy pocas, bueno, no voy a decir muy pocas, pero sí pocas, 5% en comparativo con el total de abejas, viven de este modo, en colonias con muchos individuos, donde hay diferenciación en el trabajo. Aquí tenemos otra vez una imagen de Apis mellifera, tenemos aquí una imagen de abejorros del género Bombus, que son abejas también, y que también viven en colonias sociales, reina obrera de otro tipo, mucho menos numerosas, pero similares más o menos a las de la abeja de la miel. Y esta es una foto con un poquito de baja resolución, pero de otras abejas sociales que también viven en individuos en nidos con muchos individuos, y estas son las abejas. Esta es una especie nativa de aquí de México, de las quizás hayan escuchado por ahí, de un grupo al que comúnmente se les llama las meliponas, pero bueno, son unas abejas que también producen miel, que no tienen aguijón. Entonces, pero lo importante es que sepamos que la mayoría de las abejas viven así, solitas, y hacen su nido. Bueno, ¿cuál es la importancia de las abejas? Pues más que nada esto. Les mencionaba yo que las abejas son un grupo de avispas que evolutivamente se especializaron en explotar recursos de las flores como polen y néctar, y bueno, con eso las plantas digamos que las atraparon también en sus ciclos de vida para que lleven el polen de una flor a otra y estas se puedan reproducir. Entonces, hay muchos polinizadores animales, más allá de las abejas. También hay polinizadores como las aves, los colibríes, los murciélagos y otros grupos de insectos muy variados. Sin embargo, las abejas son el grupo cohesivo y más grande, y en términos cuantitativos, por número de especies y ecológicamente, el grupo más importante de polinizadores. Hay plantas que están especializadas en que las visiten solo ciertos tipos de abejas, y hay abejas que explotan solo ciertos tipos de plantas. Entonces, bueno, esto es la importancia mayor de las abejas, en contraposición con lo que la gente podría pensar que es la producción de miel. La producción de miel de la especie de abeja Apis mellifera o abeja de la miel y algunas otras que producen mucho menos miel es una importancia o un recurso muchísimo menor comparado con la aportación que hacen las abejas al polinizar. Aquí tenemos algunas fotos de abejas visitando flores, de muchos grupos de abejas. Todas visitan flores. Y bueno, es esto de la polinización, pues en las últimas, voy a decir, poco más de 2 décadas, se ha vuelto de interés para la comunidad científica y para la comunidad más allá de la academia o de la ciencia, porque bueno, hay una llamada crisis de polinizadores, que desde mi punto de vista se incluye dentro de la crisis global del decremento de la biodiversidad causada en mucho por la influencia humana. Pero bueno, la llamada crisis de los polinizadores pues se ha centrado en la disminución de poblaciones o desaparición local de especies de abejas. Específicamente en el caso de la abeja de la miel, se le puso mucho énfasis por allá de la primera década de este siglo. Se descubrió por ahí, bueno, se empezó a ver que muchas colonias de abejas manejadas de abeja de la miel de pronto desaparecían o de pronto pues morían, se esfumaban. Y a muchos estudios que se han hecho desde entonces, pues se sabe que las causas son multifactoriales, pero mucho tiene que ver con agroquímicos, que es un tipo de pesticidas que desde hace unos años empezaron a usar, que afecta varias partes del metabolismo de las abejas. Eso es una, pero pues además hay introducción de patógenos y otros parásitos. Y bueno, esta crisis de polinizadores no es privativa de las abejas de la miel, que es una sola especie, como les digo, que se usa mucho para producir miel y para
moverlas para polinizar cultivos grandes, pero las abejas nativas o abejas solitarias, que son la gran mayoría, pues también se han visto afectados por esto. Pero pues la causa más grande es la destrucción del hábitat, que se hace, aquí les muestro pues simplemente una foto donde pues, se tumba la vegetación natural para introducir pastizales, para introducir ganado. Entonces la destrucción del hábitat es probablemente, bueno, no probablemente, es con seguridad pues el riesgo más, la amenaza más fuerte para las abejas. Bueno, un poquito de contexto de qué son las abejas y demás. Ahora vamos a hablar de abejas, números de especies y diversidad en el mundo. Bueno, les decía que la abeja de la miel, pues es solo una. ¿De cuántas especies? Se cree, bueno, se sabe más bien que en el mundo hay más de 20,000 especies de abejas. Y solo, como les decía, ahí me quedé un poquito corto, esto está tomado de un artículo de hace 3 años, relativamente reciente, donde hacen un recuento de bases de datos a nivel mundial de las especies que se conocen y de sus distribuciones. Pues solo el 4% tienen algún tipo de comportamiento social. Entonces, el 96% de esas 20,000 especies, o sea, unas 19,000, un poco más, viven solitas, no producen miel, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es una muestra de las formas, tamaños, colores, variedades que existen de abejas en todo el mundo, no solo en México, pero casi con seguridad todo este rango de colores, formas, tamaños, que los tamaños no están a escala aquí, discúlpenme, pero solo es pues esto es va a tener un impacto visual. Bueno, toda esta variedad en las formas y colores y demás de abejas la podemos encontrar en nuestro país, de esas 20,000 especies. Bueno, este es el artículo que les mencionaba hace un rato, pues aquí se menciona que las zonas más diversas o con más especies de abejas en el mundo son zonas que, a diferencia de otros insectos que son más diversos en zonas tropicales o con vegetación tropical lluviosa, las abejas no siguen ese patrón. Las abejas son mucho más diversas en zonas con una vocación seca, semiárida, como la cuenca del Mediterráneo, partes de Australia, Sudáfrica, el Medio Oriente y muy específicamente el suroeste de Estados Unidos, y aquí no lo dice, pero porque están centrados en sus países, pero el noroeste de México y junto con el suroeste de Estados Unidos son la zona más diversa de abejas del mundo. Y este mapa lo muestra, pues las zonas de un color marrón más oscuro, pues son las zonas con mayor diversidad. Y como les decía, pues a diferencia de otros grupos de insectos, las abejas son mucho más diversas en zonas con tendencias áridas. Los trópicos tienen muchas menos especies. Y bueno, de acuerdo a este artículo, México es el segundo país más rico en especies del mundo, con alrededor, de acuerdo a los recuentos en este artículo, el 9% de las especies globales, o sea, el 9% de esas 20,000. En México se conocen alrededor de 2,000 especies, entonces 9-10% más o menos de la diversidad mundial es lo que existe en México. Pero yo creo, o sea, existen listados por ahí en los que se pueden ver, se puede hacer un recuento de especies que en México llegan alrededor de las 2,000. Sin embargo, falta mucho por describirse, faltan muchos grupos por estudiarse, y yo estoy con la certeza de que al menos tenemos unas 2,500 especies. Y bueno, aquí les muestro solo ejemplos de algunos estudios locales. Por ahí hay una publicación de 1996, donde se hace un sumario de las especies presentes en México, que en aquel entonces eran unas 1,800, pero pues eso era simplemente una recopilación de datos bibliográficos, de muestreos y de datos de colecciones. Algunos de los muestreos que se han hecho, bueno, esto ya está un poquito fuera de... le faltan registros de los últimos 20 años, pero pues puede haber entre 5 y 10 muestreos intensivos en otras regiones del país, pero estos son ejemplos de ellas, y cuántas especies hay en cada una de las localidades particulares en distintas partes del país. Les voy a hablar de un ejemplo
que es la fauna de abejas de una reserva ecológica que tenemos aquí en el campus central de la UNAM, que se llama Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y que bueno, aquí pues les muestro el mapa. Este es un estudio interesante porque en el 2017 una estudiante mía hizo una colecta sistemática, bien planeada, intensiva, en una zona de esta reserva ecológica que pues está encerrada por la Ciudad de México, que es un monstruo, como todos hablan. Entonces, bueno, aquí hay un poquito de descripción de eso, un poquito más de descripción acerca de la zona, que no es tan importante, pero bueno, esta zona es una reserva ecológica que está constituida principalmente por un derrame volcánico. Hay muy poco suelo, pero sí hay suelo, pero hay una variedad florística muy amplia, y pues eso favorece la presencia de abejas. Entonces, les decía yo que este es un estudio interesante que no hemos logrado publicar por otras cuestiones, pero porque era un remuestreo para compararlo con trabajos anteriores. En el 1996, ya hace muchos años, yo hice mi tesis de licenciatura precisamente revisando las especies que había en esta zona. Y luego en el 2009, o sea, unos casi 15 años después, alguien más hizo otro muestreo en esa misma zona, encontrando un número de especies distinto, de 97, que yo encontré en aquellos años, a 29. Parece que hubo una disminución muy grande. Entonces, esto nos estaría dando un llamado de alerta de decir, wow, las abejas sí están desapareciendo también al menos en esta zona de la Ciudad de México. Pero bueno, al final de cuentas, el estudio que hizo mi estudiante bajo mi dirección y pues obviamente con mi apoyo, encontró una diversidad mucho más alta comparando con el estudio del 2009, que es este gráfica de paya aquí en medio. Muchas más especies que ese estudio, menos que el estudio que yo hice hace ya tantos años. Sin embargo, bueno, en el estudio de 2017 se encontraron alrededor de 70 y tantas especies. Yo encontré unas 80 especies, pero en el estudio de hace 30 años o algo así. Sin embargo, cuando yo hice ese estudio, la verdad es que yo estaba en mis inicios de reconocimiento de la fauna de abejas, y la verdad es que creo que sobreestimé el número de especies, porque especies que yo no podía correlacionar cuál era el macho y la hembra de la misma especie, pues en realidad están representadas doble. Entonces, a fin de cuentas, el muestreo de 2017 con el muestreo de 1996 tienen un número muy semejante de especies. El muestreo que se hizo en 2009 no es un buen parámetro de comparación, porque aparentemente hicieron una colecta no muy sistemática y no muy intensiva. Entonces, bueno, un poco el colofón de esta seccioncita que les estoy mostrando es que para que entendamos qué es lo que está pasando con la fauna o con la diversidad de cualquier grupo a lo largo del tiempo, pues tenemos que hacer muestreos intensivos bien hechos para poder tener puntos de comparación. Y otro punto interesante es que, bueno, en esta región pequeñita de la Ciudad de México, encerrada por la mancha urbana, tenemos una fauna de abejas muy alta, tenemos alrededor de 80 especies. Y bueno, les voy a hablar de otro grupo de abejas que es al que conozco bastante mejor, que son las llamadas abejas de las orquídeas. Y ahora mismo se los voy a presentar. Bueno, ¿qué son las abejas de las orquídeas? Dentro de esta diapositiva que les mostré hace un rato de diversidad de colores y demás de abejas, hay un grupito de abejas que se llaman abejas de las orquídeas, que son estas. Bueno, estas son representativas de ellas, y ahí le añado otras. Las abejas de las orquídeas son un grupo de abejas que habitan en la zona neotropical del mundo. El neotrópico pues está, como ustedes quizás hayan escuchado, está constituido por una buena parte de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y una muy buena parte de México. Entonces, estas abejas de las orquídeas pertenecen a un grupo monofilético, un grupo evolutivamente cohesivo dentro de las abejas, que es una tribu que se llama Euglossini. Y bueno, son parientes muy cercanos. Voy a saltarme esto un poco para mostrarles acá. Son parientes muy cercanos de las abejas de la miel, de los abejorros y de las abejas, esta pequeñita aquí, flaquita, chiquita, que es
una abeja del grupo de los meliponinos. Todas estas pertenecen a un grupo de abejas que se llaman las abejas corbiculadas. Se llaman así porque tienen una estructura que se llama corbícula que les ayuda a transportar el polen a las hembras de estas abejas. Aquí en la abeja de la miel que tenemos aquí en la pata trasera, que la tiene muy ancha en esa zona, tiene polen encapsulado en esa parte que es la corbícula. Todas las hembras de este grupo de abejas tienen corbícula y este es un carácter importante. Y bueno, las abejas de las orquídeas pertenecen a ese grupo. Entonces, las encontramos, las encontramos, como les decía, a ver, me voy a adelantar un poco. Creo que está, ok. Las encontramos en el Neotrópico, desde el norte de Argentina al norte de México, más o menos así. Hay algunas especies que en los últimos 20 y tantos años, una especie en particular que se ha introducido de manera, no se sabe bien cómo, en el sur de Florida y en algunas islas del Caribe, porque este grupo de abejas no es diverso en el Caribe, solo hay una especie en la isla de Jamaica de manera natural, pero ya se ha introducido esta otra especie en esas zonas de Florida. Esos recuadritos o señalamientos en rojo son distribuciones no naturales. Bueno, las abejas de las orquídeas existen alrededor de 250 especies en 5 géneros, y aquí se las muestro. Estas son unas abejas, la verdad es que, bueno, pues yo las he estudiado por muchos años, y suena poco objetivo decirlo, porque yo las he estudiado, pero creo que son las abejas más bonitas que existen en el mundo. Y si ustedes las ven, las pueden incluso confundir con avispas, porque algunas, pues, y de hecho, como les decía al principio, las abejas son un grupo de avispas, pero bueno, es un grupo aparte, que requiere y merece su nombre especial, son abejas. Pero bueno, pues al ser avispas, en algunos casos tienen mucho la apariencia de una avispa de otro grupo. Aquí tenemos un par de abejas de este grupo de las abejas de las orquídeas que la que tenemos ahí, que se llama Agle, se encuentra solo en Sudamérica, pero todas las otras podemos encontrar representativos en nuestro país, y esta abeja del género Exerete, esa especie la podemos encontrar aquí en nuestro país. Tenemos abejas de otros 2 géneros, que son unas abejas muy grandes, que parecen abejorros, pero no son abejorros, son abejas de las orquídeas. Y tenemos el género más diverso, que son las abejas del género Euclosa, que todas estas abejas son, como ustedes podrán notar, son interesantes y llamativas, porque la mayoría tienen colores metálicos en alguna parte de su cuerpo. Son solitarias, aunque algunas tienen algún comportamiento social por ahí incipiente. Y hay un par de géneros que les llamamos cleptoparasíticos. ¿Qué significa eso? Hay muchos grupos de abejas que son robadoras. Clepto en griego significa robar, y parásitos pues son parásitos robadores. Lo que hacen muchos grupos de las abejas de este tipo es que usurpan nidos de otras abejas solitarias que ya han sido provisionados, matan el huevo que ya puso la abeja que trabajó para hacer ese nido y ponen el suyo y lo sellan y listo. Entonces estas abejas no colectan polen, no construyen los nidos, son usurpadoras y están especializadas. Y estas abejas de estos 2 géneros, Agle y Exerete, son de este tipo de abejas, usurpan nidos de abejas de estos 2 géneros. Estas son las abejas de las orquídeas. ¿Y por qué se llaman abejas de las orquídeas? Bueno, las abejas de las orquídeas se llaman así porque los machos son atraídos principalmente a flores de orquídeas de la zona neotropical, para colectar perfumes. Miren, y polinizan a las orquídeas haciendo eso. La polinización, me voy a regresar un poquito en mi presentación para ver otra vez lo de la polinización. Perdón, que lo estoy mareando un poco, pero creo que esto es importante. Entonces, bueno, la polinización, como les decía, es la evolución hizo que las abejas, al alimentarse de polen y néctar de las plantas, las plantas aprovecharan esto como a las abejas y a los otros polinizadores como vectores de sus órganos reproductivos o de sus células reproductivas para llevarlas de una flor a otra. Entonces, esto tiene que ver con la búsqueda de alimento, y la búsqueda de alimento y construcción de los nidos, en el caso de las abejas, es una tarea exclusiva. Bueno, búsqueda de alimento para aprovisionar esos nidos es una tarea exclusiva de las hembras.
los machos solo buscan reproducirse y sí comen cuando van a las flores, pero comen néctar, no andan buscando polen. Entonces los machos no son los mejores polinizadores porque no tienen un comportamiento activo de búsqueda de polen, que es lo que hace que la abeja se impregne de polen y al visitar otra flor de la misma especie, ese polen que lleva en su cuerpo fecunde a la otra flor. Los machos no, o sea, podrían polinizar incidentalmente al visitar una flor y otra, al llevarse por ahí un granillo de polen que ande volando o que se les pegue, pero como no buscan expresamente el polen, pues no se les pega tanto. Sin embargo, hay un grupo de abejas en las que los machos sí son polinizadores, y es estas de las que les estoy hablando, las abejas de las orquídeas. Perdón otra vez que los estoy mareando con todo esto, pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Otra vez les decía, los machos de este grupo de abejas de las orquídeas visitan flores, sobre todo de orquídeas, que les ofrecen químicos aromáticos que estos machos colectan y almacenan en una parte de sus patas, donde normalmente en las hembras llevan el polen, los machos recolectan químicos aromáticos. Me preguntarán, ¿para qué? Pues los usan en su apareamiento. Atraen a las hembras o atraen a otros machos para competir, para que lleguen las hembras y digan, con este me apareo y demás. Entonces es una cosa muy interesante porque los machos van a muchas flores a recolectar fragancias aromáticas de distintos tipos para tener una mezcla de perfumes atractiva para las hembras. Y al hacer eso, cuando estos machos, este es un macho de abeja de las orquídeas, cuando estos machos visitan a una flor de orquídea buscando el perfume, pues la flor aprovecha y les pega el polen que es no comestible, se los pega en estos paquetes que se llaman polinios. Aquí esta abeja tiene un polinio de una especie de orquídea, que cuando visita otra flor de orquídeas buscando el perfume que quiere colectar para aparearse después, pues poliniza a la flor. Entonces es uno de los pocos casos en los que los machos son polinizadores efectivos de un grupo de plantas. Las hembras de euglossinos también polinizan y polinizan muchas plantas de muchos tipos buscando polen, pero los machos polinizan orquídeas por esta biología interesante que les mencionaba. Bueno, aquí les muestro más ejemplos de abejas de las orquídeas. Aquí se puede ver esta foto, se las pongo así, que es una foto muy bonita de una especie de euglosa, y esa parte súper ensanchada de la pata trasera se llama tibia, y es como que un saco, una bolsa, donde almacenan los químicos que colectan de estas plantas de orquídeas sobre todo. También de otros sustratos van y buscan los químicos, pero las orquídeas los aprovechan y los vuelven sus polinizadores. Entonces aquí en la pata es donde los almacenan. Y tenemos otro ejemplo, también tiene su pata ancha, es una especie distinta, no tan ancha como la anterior, y tiene una lengua muy larga. Se llaman, les decía que son abejas de las orquídeas, es el nombre común, pero el nombre como grupo es Euglossini, y el nombre de este género es Euglosa, que es el género tipo. Euglosa quiere decir lengua larga. Vean, esta cosa que tiene aquí abajo de su cuerpo y que atrás pareciera el aguijón que está saliendo, bueno, no es el aguijón, es la lengua que está doblada así y que cuando la extienden hacia adelante, pues imagínense la longitud que tiene para poder alcanzar flores de corolas muy profundas y poder succionar el néctar. Bueno, aquí tengo unos videos en los que se puede ver un poco el comportamiento de estas abejas. Vamos a ver si funcionan, porque luego no quieren funcionar. Y creo que es el caso. Bueno, este sí funciona. Miren, aquí tenemos abejas de las orquídeas en una zona de estas, las estábamos muestreando en la estación de biología de los Tuxtlas, acá en el sur de Veracruz. Estas trampas adentro tienen estos sebos químicos que atraen, bueno, que son pues similares a los que producen las orquídeas. Entonces, pues las atrae y así es como las muestreamos. Y vamos a seguir adelante. No sé por qué este otro no quiere funcionar, pero bueno, perdón que este video está también un poquito con baja resolución, ya tiene sus años. Este video lo tomé yo en Costa Rica hace años que fui a una cosa por ahí. Ahí hay muchas más especies de este grupo. Si uno pone un cebo en un papelito, ahí un cebo químico similar a las sustancias que producen las orquídeas, atrae todas estas especies. Ahí podemos ver como unas, no sé, 7, 8 especies revoloteando, tratando de aprovechar la oferta del químico. Es una lástima que este otro no funcione, porque aquí les podría mostrar
el comportamiento. Pero bueno, sigamos acá. Estas abejas, a la hora que hacen juntan los químicos y luego los esparcen cuando ya tienen la carga de químicos, digamos que sea aceptable para atraer a las hembras, tienen unas estructuras en las alas. Aquí les pongo las ilustraciones de una tesis de un alumno, un estudiante al que asesoré hace un año más o menos, un par de años, ya no recuerdo, pero en donde describe las partes de las alas que ayudan a la aspersión de estos químicos. Una vez que los machos de abejas de las orquídeas tienen otra vez la combinación de perfumes que les sirve para atraer a las hembras, se hacen un tipo de aleteo muy especial que con esta cosa que dice aquí, peine jugal, es un peine con cerdas muy duras que raspa en partes de las patas donde la abeja ya colocó el químico, la mezcla de químicos, y con un aleteo de alta frecuencia lo aspersa. Entonces crea una nube de perfume que pues atrae a las hembras. Aquí tenemos una foto de microscopía electrónica de esto. Y bueno, este es el título de la tesis de este chico. Bueno, aquí un poco más de ilustraciones de eso. Pero bueno, entonces les voy a hablar un poco de cuántas especies de este grupo de abejas, que es el grupo que conozco mejor de abejas, hay en México y en partes cercanas de México, que es Mesoamérica. Entonces, bueno, miren, este es un artículo que yo no escribí, pero que se publicó ya hace sus años también, pero es una investigación muy completa de la evolución y diversidad de todo este grupo de abejas en toda la zona neotropical. Como podemos ver aquí, pues son, otra vez como se los había puesto en un mapa anteriormente, pues son insectos que tienen sus áreas de distribución restringidas a las zonas neotropicales. Y bueno, hay un montón de trabajos que se han hecho tratando de muestrear la fauna y reconocer la fauna de estas abejas en varias partes de México y de Centroamérica. Aquí les muestro una muestra de los artículos que han salido, algunos en los últimos años. En algunos de ellos he contribuido yo para la diversidad y el reconocimiento de este tipo de abejas en México y Centroamérica. Y vamos a ver, miren, pues aquí tenemos un recuento de más o menos cuántas especies existen. En total existen alrededor de 250 especies. Aquí en este cuadrito hasta abajo dice total, y la última columna pues es el total, dice 233, pero creo que se puede redondar a las 250 porque por ahí, al momento que se hizo esto, faltaban algunas especies. Los países el país más diverso en este grupo es Colombia. Lo puse aquí como comparación, porque el resto de los países, nosotros estamos en la distribución norte de este grupo de abejas, entonces pues obviamente vamos a tener menos especies que Colombia, pero y que algunos países que están, como Costa Rica y Panamá, que están pegados más a Sudamérica. Pero de todos modos, la fauna de México es considerable, son 37 especies que se conocen. Entonces les decía que yo aquí que pues el estimado más real es de que son unas 250 especies, y en la zona de México y Centroamérica tenemos alrededor del 40% de las especies. En México vamos a tener como el 15% más o menos. Y bueno, aquí tenemos la riqueza de especies de este grupo de abejas. Pues es el mismo cuadro que les mostré antes, pero en visión gráfica de distribución de mapa, pues. Entonces, en México tenemos 37 especies. Son muchas menos que en Colombia, pero bueno, es un número interesante. Ahora, por cada género, por cada uno de los 5 géneros, aquí tenemos más o menos la distribución de las especies. En México tenemos 17 especies del género Euglosa, que es el género más numeroso, con unas 150 especies. En Colombia hay 61, aquí en México tenemos 17. Del género Euphrysia, es un género que en realidad son unas abejas, si recuerdan las fotos que les mostré un poquito antes, Euphrysia parecen abejorros, pero son metálicas. Y sí hay un poco más de especies aquí en México que en zonas intermedias de Centroamérica, porque son abejas que les gustan mucho las montañas húmedas. Entonces en México tenemos muchas montañas y por eso tenemos más especies que, digamos, en Centroamérica. Tenemos un género que se llama Eulaema, que también parecen abejorros, que ya tenemos poquitas especies, pero bueno.
y el género de abejas parásitas, que les decía que roban, bueno, que más bien usurpan los nidos de otras abejas, que son abejas muy bonitas, como les mostré en las fotos anteriores del género Excelente. En México tenemos 3 especies, pero una de ellas es endémica de México, no se encuentra en ninguna otra parte del neotrópico. Y bueno, este mapa no es el mejor para mostrar distribuciones porque está basado en presencia, ausencia de estas especies por estado. Y pues en realidad lo que nos interesa son por regiones biogeográficas, pero los datos que teníamos cuando hicimos este mapa pues son simplemente por entidades políticas. Pero bueno, de todos modos podemos ver que hacia el sur del país es donde hay más especies. Tiene sentido porque estas especies son neotropicales, entonces conforme avanzamos hacia el norte, pues se vuelve neártico, tiene más correlación con las faunas del norte y pues hay menos especies de estas. Aquí está el mapa con regiones fisiográficas más o menos, o biogeográficas, perdón, y los números que tiene ahí de especies de abejas de las orquídeas son los mismos que estaban en el mapa de estados, pero es un poco para mostrarles que las zonas verdes son las zonas que se consideran de afinidad neotropical y las amarillas son de transición, pero pues son las zonas donde encontramos más especies. Y bueno, lo interesante es que en el último par de años que hemos ido a hacer muestreos a zonas del sur de México, incluyendo los Tuxtlas, que es la flecha roja que está en el Golfo de México, y el extremo sureste de Chiapas, encontramos registros nuevos que no se conocían de especies de abejas de las orquídeas que no se habían registrado para México. Entonces, eso lo que quiere decir es que tenemos que seguir haciendo muestreos para encontrar, pues, la composición completa de cualquier grupo de organismos, en el caso de las abejas, en este caso de abejas de las orquídeas. Y aquí en la Ciudad de México, esa flecha que apareció de último, hay un par de especies de abejas de las orquídeas. Y es una cosa interesante porque, miren, yo tengo ya unos 10 años más o menos trabajando aquí en el Instituto de Biología, aquí en la Ciudad de México. Cuando yo me fui de la ciudad al extranjero para hacer mis estudios y demás, hasta donde yo recuerdo, no había abejas de las orquídeas en esta zona, pero ahora las hay. Y vaya, eso es una observación que no puedo corroborar con datos porque pues, no existen, hay datos nulos, pero eso no implica que no existieran, pero de vista yo sabía que no habían, porque esta es una zona alta, y ahora encontramos 2 especies. Entonces yo me pregunto si eso es un poco consecuencia del cambio climático, pero bueno, para esto nos ayudan pues este tipo de muestreos de cualquier grupo de organismos para ver cómo está cambiando el mundo a raíz de las presiones que en la mayoría de los casos tienen que ver con causas humanas. Bueno, les voy a hablar de algunos casos de abejas de las orquídeas. Miren, hay una especie que se llama Euglossa viridissima, que es la abeja de las orquídeas más abundante y más ampliamente distribuida en México. Y hay otra especie de otro género que se llama, y las dos están ahí en las fotos, que se llama Eulema polychroma, que hace años, cuando yo estaba acabando mi doctorado, pues hice un estudio ahí de distribución potencial de estas abejas. Por lo siguiente, miren, el caso de Eulema polychroma es una de las abejas de este grupo que tiene distribución más al norte de todos los euglossinos. La distribución más al norte se sabía que era en una zona de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Sonora, en Álamos. Sin embargo, fue a finales del siglo pasado que alguien por ahí en el sur de Arizona, en pleno desierto, colectó una abeja de estas. Y no tenía mucho sentido, porque estas abejas no son del desierto. Entonces, la pregunta que yo me hice es, ¿esas abejas en realidad pueden vivir ahí? Y pues aplicando métodos que ahora están, pues incluso ya no sé si están en boga, pero ya se usan casi para todo, estimar la distribución potencial para ver si había hábitat que en realidad dijera, sí, estas abejas viven aquí, o fue una introducción así accidental, o fue un movimiento extraño de un espécimen que se lo llevó el viento, o qué sé yo. El caso de la abeja de esta otra especie, Euglossa viridissima, que les decía yo que es la abeja de euglossinos con mayor distribución en todo el país, bueno, pues a principios de este siglo, por ahí en el mapa de distribución les decía que hay especies introducidas en el sur de Florida y en el Caribe, pues esta es la especie que se encontró distribuida, bueno, que se encontró en el sur de la Florida
siendo no su distribución natural. Entonces, en ambos casos, de esta abeja que no queríamos saber si en Arizona había hábitat que soportara especies, en este mapa se puede ver lo sombreado es la posibilidad de que haya el hábitat para soportar a la especie. ¿Y qué nos dijo este estudio? Pues que no, que ese espécimen que se encontró en Arizona fue un caso aislado que llegó por ahí sin más. Y en el caso de la abeja otra que se introdujo en Florida, las poblaciones que están en Florida son muy fuertes y se han mantenido. ¿Por qué? Porque sí hay hábitat para darle, pues para que pueda sobrevivir la especie ahí. Mire, otro tipo de estudios en los que yo he colaborado con este grupo de abejas es cuestiones de genética poblacional. Esta especie, Euglossa viridissima, en realidad hace unos años se descubrió que eran 2 especies. Y morfológicamente es muy difícil separarlas, sin embargo, utilizando análisis genéticos de genes específicos para reconocimientos de los olores, de los químicos que recolectan estas abejas, se pueden separar estas 2 especies. Una del oeste, que sigue siendo viridissima, y otra especie del este de México y Centroamérica, en simpatría con la misma viridissima, que se llama Euglossa vilema. Bueno, más estudios. Y aquí les muestro un poquito más de estudios de distribución. Esta especie también, Euglossa viridissima, la encontramos de manera también interesante en el sur de Baja California hace poco. Y yo tampoco pensaba que se encontraban ahí, pero hace poco las colectamos. Entonces, yo no sé si estaban antes, pero parece que pues pudiera ser que otra vez el cambio climático o que simplemente no sabíamos que estaban ahí. Bueno, y aquí está un articulito de hace un par de años o algo así, donde se publica otra vez la documentación de la presencia de esta especie introducida en la República Dominicana. Bueno, aquí les muestro algunos otros artículos de distribución de estas abejas en los que yo he participado y que se encuentran especies aquí en el sur de México. Pero bueno, es simplemente visual. Aquí tenemos abejas del género Euphrysia, que les decía que son bastante diversas en las zonas montañosas de México, y aquí tenemos sus distribuciones a lo largo de las cadenas montañosas, precisamente. Y aquí tenemos a la abeja parásita o robadora, usurpadora de nidos, que es endémica de México, y esos son los estados en los que se encuentra. Y bueno, aquí tenemos otra especie, que esta es una de mis especies favoritas, porque yo la describí, disculpen si suena un poquito arrogante, espero que no lo sea. Yo estoy encariñado con ella porque es una especie de abeja de las orquídeas que mayormente se encuentra en las tierras bajas de la costa del Golfo de México y en el istmo de Tehuantepec y hacia Centroamérica hasta Nicaragua. Y de esta especie, una estudiante mía hizo su maestría haciendo una comparación de los nichos ecológicos de esta especie y de otras especies hermanas para ver si evolutivamente podíamos decir que los nichos ecológicos o que el nicho ecológico, que es una cuestión ahí adimensional, como le dicen, tenía que ver con las relaciones filogenéticas de las especies. Lo que ella encontró es que en realidad no tenía que ver, pero bueno, aquí está un poquito esa gráfica. O sea, las especies, en el caso de estas abejas, se adaptan a los ambientes donde están más allá de su historia filogenética. Eso es un poquito la respuesta. Y bueno, creo que me voy a ir muy rápido porque ya me parece que me estoy pasando, pero miren, esto les iba a mostrar aquí rápidamente un estudio de la fauna de abejas de las orquídeas y de todas las abejas de la región de los Tuxtlas en Veracruz, que todavía no lo hemos publicado, pero bueno, en eso estamos. La estación de los Tuxtlas está administrada por el Instituto de Biología de la UNAM y tiene una reserva en lo poco que queda de bosque tropical del sur de Veracruz. Bueno, ahí hicimos el muestreo de abejas y encontramos lo siguiente. Aquí es una muestra de la zona y también hay ganado. Y esto es el método que me importa mucho. Pero bueno, así es como las mostrábamos, como les enseñé hace un momento, y encontramos 19 especies de estas abejas, lo cual es un número muy alto para ser una zona tan al norte de la distribución de este grupo de abejas, de las orquídeas. Entonces, pues es interesante. Y aquí están un poco de los patrones de variación de abundancia de las abejas en los varios meses que fuimos a muestrarles.
no para todas las especies, para las especies más abundantes. Entonces, aquí lo interesante es que eligiendo estas dos especies podemos ver que hay más o menos pues como que una segregación de cuando una es más abundante, la otra no lo es, y como que se van turnando. Un poquito de perspectivas ecológicas. Y bueno, pues perspectivas es, pues tenemos que seguir haciendo muestreos para llenar huecos de conocimiento de la fauna de abejas, de todos los grupos de abejas en el país. Espero no haberles aburrido mucho y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, muy bonito su trabajo. ¿Alguien desea preguntar algo al doctor o realizar algún comentario? Doctor Lara, adelante. Muy interesante, ¿no lo crees? Sí, gracias. Cada día podemos ¿Sí me aprender escuchan? cosas Perdón. nuevas y conocer Sí, muy bien. un poco acerca del Sí, trabajo bueno, que realizan bueno, los antes que nada, científicos y las doctor Ismael, científicas muchísimas en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!